Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. En este video les traigo el paso a paso de cómo tejer a crochet este hermoso vestido de niña. También les indico cómo pueden hacerlo en la talla que ustedes deseen. Este vestido está combinado en dos colores, verde y rosado. Tiene un cordón y unas flores decorativas. Los materiales que vamos a necesitar para hacer este vestido son hilo o lana de su preferencia. Yo usé una lana que tiene 2 milímetros de grosor. También vamos a necesitar un crochet que se ajuste al ancho de su lana o de su hilo. Yo utilicé un crochet número 0. También vamos a necesitar unas tijeras y una aguja para coser las flores. Antes de empezar con el tutorial, les voy a indicar cómo pueden hacer la talla y el número de cadenas. Les voy a hacer un ejemplo en este papel. Si tejemos nuestro vestido con 88 cadenas, aquí tenemos la fila de 88 cadenas. Conforme vayamos haciendo la fila número 1, se nos va a formar este cuadrado. Si estamos tejiendo con las 88 cadenas, en cada lado de este cuadrado tienen que quedarnos 6 grupos de 3 puntos altos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De igual manera tienen que quedarnos en este lado, en el siguiente lado y en este último lado los 6 grupos de 3 puntos altos. Si estamos tejiendo con 88 cadenas. Tengo otro cuadrado en hilo de algodón. Este cuadrado lo hice con 120 cadenas. Con 120 cadenas en cada lado de nuestro cuadrado tiene que quedarnos 8 grupos de 3 puntos altos. Aquí tenemos el grupo número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, con 120 cadenas. Y nos queda el escote del vestido en forma cuadrada. Aquí en esta tabla están los grupos de 3 puntos altos y el número de cadenas que nos debe quedar dependiendo de la cantidad de cadenas que escojamos. Esta tabla va en secuencia de 16 en 16. Es decir, si quieres hacer de 13 grupos, sumamos 184, que es la cantidad para 12 grupos, más 16 cadenas. Nos da un total de 200 cadenas. Y así si deseas hacer tallas más grandes. ¿Cómo saber escoger el número de cadenas? Es muy fácil. Escoges un número de cadenas y las tejes en el hilo o la lana que vayas a utilizar. Después se la pones por el contorno del cuello en forma cuadrada a la persona que vas a realizar el vestido. De esta manera. Yo voy a tejer el vestido con 184 cadenas y tienen que quedarme 12 grupos. Lo estoy tejiendo para una niña de 3 a 4 años. Como yo escogí hacer los 12 grupos, entonces tengo que hacer 184 cadenas. Empezamos, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 y así vamos a seguir haciendo hasta tener la cantidad de cadenas que hayamos elegido, que en mi caso son 184. Tengo aquí las 184 cadenas. Ahora vamos a unir con un aro deslizado en la primera cadena. Vamos a tomar esta fila de estas cadenas y no tiene que estar torcida. Y vamos a ir hacia la primera cadena. Aquí en esta primera cadena vamos a unir con el aro deslizado. Tomamos el hilo y nos deslizamos. Y nos tiene que quedar de esta manera. Para hacer la fila 1 vamos a hacer 3 cadenas. Hacemos 1, 2 y 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. Vamos a separar por una cadena. En total aquí tengo 4 cadenas. Ahora vamos a hacer los 12 primeros grupos de los 3 puntos altos. Aquí tenemos que hacer la cantidad de grupos que hayamos elegido. Como en mi caso yo elegí los 12 grupos, entonces tengo que hacer aquí los 12 grupos. Vamos a contar estas 3 cadenas que levantamos aquí como nuestro primer grupo, porque al cerrar esta fila 1 vamos a hacer aquí los 2 últimos puntos altos y vamos a unir a estas 3 cadenas. Entonces aquí tendríamos el primer grupo. Separé por una cadena, tomo una lazada y voy a hacer el segundo grupo. Para hacer el segundo grupo me voy a saltar una cadena de la fila de abajo. Aquí en esta cadena número 1 nos deslizamos para formar el círculo de las 184 cadenas. La siguiente cadena, que sería la cadena número 2, nos vamos a saltar esta cadena número 2 y aquí en la cadena número 3 hago mi primer punto alto del segundo grupo. Tomamos una lazada y en la siguiente cadena hago el segundo punto alto. Tomamos una lazada y en la siguiente cadena hago el tercer punto alto. Y tengo aquí mi segundo grupo de 3 puntos altos. Ahora vamos a separar por una cadena. Tomamos una lazada y vamos a hacer el tercer grupo. Nos vamos a saltar una cadena. Aquí en esta fila de estas cadenas nos saltamos una cadena y a la siguiente hago el primer punto alto. Tomamos una lazada y en la siguiente cadena hacemos el segundo punto alto. Tomamos una lazada y en la siguiente cadena hacemos el tercer punto alto. Y tenemos aquí el tercer grupo de los 3 puntos altos. Separamos por una cadena, tomamos una lazada, nos saltamos una cadena de la fila de abajo y a la siguiente hago el primer punto alto. Tomamos una lazada y en la siguiente cadena hacemos el segundo punto alto. Tomamos una lazada y en la siguiente cadena hacemos el tercer punto alto. Y tenemos aquí 4 grupos de los 12 primeros grupos que tenemos que hacer aquí. Aquí tengo 4 grupos. Me faltarían hacer 8 grupos más, separados por una cadena y saltándonos una cadena de la fila de abajo. Aquí tengo los 12 grupos. Como les dije, aquí tenemos que hacer la cantidad de grupos que hayamos elegido. Como en mi caso son 12, aquí tengo los 12 primeros grupos de los 3 puntos altos, separados por una cadena y saltándonos una cadena de la fila de abajo. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Hacemos 1, 2 y 3. Y vamos a hacer los siguientes 12 grupos.
Vamos a tomar una lazada y en esta misma cadena donde hicimos este tercer punto alto de este grupo número 12, en esta misma cadena hacemos el primer punto alto. Tomamos una lazada y en la siguiente cadena de la fila de abajo hacemos el segundo punto alto. Tomamos una lazada y en la siguiente cadena de la fila de abajo hacemos el tercer punto alto. Y tenemos aquí el primer grupo de los siguientes 12 grupos. Vamos a separar por una cadena. Tomamos una lazada, no saltamos una cadena de la fila de abajo y a la siguiente hacemos el primer punto alto. Tomamos una lazada y en la siguiente cadena hacemos el segundo punto alto. Tomamos una lazada y en la siguiente cadena hacemos el tercer punto alto. Y tenemos aquí dos grupos de los siguientes 12 grupos que tenemos que hacer aquí. Aquí ya tengo dos grupos. Entonces me faltaría hacer 10 grupos más. Aquí tengo los siguientes 12 grupos. Ahora tenemos que volver a hacer las 3 cadenas. Tomamos una lazada y vamos a hacer los siguientes 12 grupos. Vamos a hacer el primer punto alto en esta misma cadena donde hicimos el tercer punto alto de este grupo número 12. En esta misma cadena hacemos el primer punto alto. Tomamos una lazada en la siguiente cadena, hacemos el segundo punto alto. Tomamos una lazada en la siguiente cadena, hacemos el tercer punto alto. Y tenemos aquí el primer grupo. Separamos por una cadena, no saltamos una cadena de la fila de abajo y a la siguiente hacemos el primer punto alto. En la siguiente cadena hacemos el segundo punto alto. En la siguiente cadena hacemos el tercer punto alto. Y tenemos aquí dos grupos de los siguientes 12 grupos de los 3 puntos altos. Aquí tengo ya 2 grupos. Ahora me falta hacer 10 grupos más. Aquí tengo los siguientes 12 grupos. Ahora vamos a hacer las 3 cadenas y vamos a hacer aquí los últimos 12 grupos. Vamos a tomar una lazada y en esta misma cadena donde hicimos este tercer punto alto de este grupo número 12, en esta misma cadena hacemos el primer punto alto. Tomamos una lazada y en la siguiente cadena hacemos el segundo punto alto. Tomamos una lazada y en la siguiente cadena hacemos el tercer punto alto. Y tenemos aquí el primer grupo. Separamos por una cadena, tomamos una lazada, no saltamos una cadena de la fila de abajo y a la siguiente hacemos el primer punto alto. Tomamos una lazada y en la siguiente cadena hacemos el segundo punto alto. Tomamos una lazada y en la siguiente cadena hacemos el tercer punto alto. Y tenemos aquí dos grupos de los últimos 12 grupos de los 3 puntos altos. Aquí ya tengo 2 grupos. Voy a hacer los 10 grupos que me faltan. Aquí hice los últimos 12 grupos. Ahora vamos a hacer las 3 cadenas. Hacemos 1, 2 y 3. Vamos a tomar una lazada y en esta misma cadena donde hicimos este tercer punto alto de este grupo número 12, en esta misma cadena hacemos el primer punto alto. Tomamos una lazada y en esta última cadena de la fila de abajo hacemos el segundo punto alto. Y para cerrar esta fila
Número 1, vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena saco mi hilo y me deslizo. Y nos queda aquí formado nuestro primer grupo que hicimos al levantar estas 3 cadenas al iniciar toda esta fila 1. Aquí ya nos queda formado el primer grupo. Y tiene que quedarnos de esta manera. Como yo estoy haciendo de 12 grupos, entonces aquí tenemos 12 grupos, 12 grupos, 12 grupos y los últimos 12 grupos. Pero si tú estás haciendo de 10 grupos, tiene que quedarte 10, 10, 10 y 10 grupos. También tiene que quedarnos 4 esquinas de estas 3 cadenas. Aquí está 1, 2, 3 y 4. Para hacer la fila 2, vamos a hacer 3 cadenas. Hacemos 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. Vamos a hacer aquí en este espacio de esta cadena que dejamos de separación aquí en la fila de abajo, vamos a hacer 3 puntos altos. Aquí ya tengo uno. Tomo una lazada y en este espacio hago el segundo punto alto. Tomo una lazada y en este mismo espacio hago el tercer punto alto. Y tengo aquí 3 puntos altos. Ahora vamos a separar por una cadena. Tomamos una lazada y en este siguiente espacio de esta cadena vamos a hacer 3 puntos altos. Aquí tengo 2 y tengo aquí los siguientes 3 puntos altos. Volvemos a separar por una cadena. Tomamos una lazada y en el siguiente espacio de la siguiente cadena de la fila de abajo hacemos nuevamente los 3 puntos altos. Ahora tenemos que separar por una cadena y así vamos a seguir haciendo en estos espacios de esta cadena los 3 puntos altos hasta llegar aquí. Terminé de hacer los grupos de 3 puntos altos separados por una cadena en estos espacios de la cadena de separación de la fila de abajo hasta llegar aquí a este último espacio de la cadena antes de llegar a estas 3 cadenas. Ahora vamos a hacer una cadena. Tomamos una lazada y en este espacio de estas 3 cadenas vamos a hacer otro grupo de 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Hacemos 1, 2 y 3 cadenas. Tomamos una lazada y en este mismo espacio de las 3 cadenas vamos a volver a hacer otro grupo de 3 puntos altos. Y tiene que quedarnos de esta manera. Hicimos en este espacio de estas 3 cadenas 2 grupos de 3 puntos altos separados aquí por 3 cadenas. Ahora vamos a hacer una cadena de separación. Vamos a tomar una lazada y en el siguiente espacio de esta cadena de la fila de abajo hacemos otro grupo de 3 puntos altos. Hacemos una cadena de separación. Tomamos una lazada y en el siguiente espacio de la cadena de la fila de abajo hacemos otro grupo de 3 puntos altos. Y así vamos a seguir haciendo hasta llegar a este espacio de esta cadena antes de llegar a estas 3 cadenas. Hasta aquí vamos a seguir haciendo los 3 puntos altos en este espacio de esta cadena de la fila de abajo separados por una cadena. Ahora vamos a hacer la cadena de separación y en este espacio de estas 3 cadenas
Vamos a volver a hacer estos dos grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas como hicimos aquí. Tomamos una lazada y en este espacio de las 3 cadenas hacemos el primer grupo de 3 puntos altos. Separamos por 3 cadenas. Tomamos una lazada y en este mismo espacio de las 3 cadenas de la fila de abajo hacemos el segundo grupo. Y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora tenemos que hacer una cadena de separación. Tomamos una lazada y en este siguiente espacio de esta cadena de la fila de abajo hacemos el siguiente grupo de 3 puntos altos. Volvemos a hacer la cadena de separación. Tomamos una lazada y en el siguiente espacio de esta cadena de la fila de abajo hacemos el siguiente grupo de 3 puntos altos. Ahora nos tocaría volver a hacer la cadena de separación y así vamos a seguir haciendo hasta llegar a este espacio de esta cadena de aquí, antes de llegar a estas 3 cadenas. Terminé de hacer aquí los grupos de los 3 puntos altos separados por una cadena hasta este espacio de esta cadena de la fila de abajo. Ahora vamos a hacer una cadena, tomamos una lazada y en este espacio de estas 3 cadenas vamos a hacer nuevamente los dos grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas. Hacemos el primer grupo. Separamos por las 3 cadenas. Tomamos una lazada y en este mismo espacio hacemos el segundo grupo. Y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora tenemos que hacer una cadena. Tomamos una lazada y en el siguiente espacio de esta cadena de la fila de abajo hacemos el siguiente grupo de los 3 puntos altos. Hacemos una cadena de separación, tomamos una lazada y en el siguiente espacio de la cadena de la fila de abajo hacemos el siguiente grupo de los 3 puntos altos. Y tiene que irnos quedando de esta manera. Y así vamos a seguir haciendo hasta llegar a este espacio de esta cadena, antes de llegar a estas 3 cadenas. Aquí hice los siguientes grupos de los 3 puntos altos separados por una cadena hasta llegar aquí a este espacio de la cadena de la fila de abajo. Ahora tenemos que hacer una cadena y en este espacio de estas 3 cadenas de la fila de abajo tenemos que volver a hacer los dos grupos de los 3 puntos altos separados por 3 cadenas. Aquí tengo el primer grupo, separo por 3 cadenas. Tomo una lazada y en este mismo espacio de las 3 cadenas de la fila de abajo hago el segundo grupo de los 3 puntos altos. Ahora tenemos que hacer la cadena de separación y para cerrar esta fila número 2 vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena saco mi lana y me deslizo.
y nos queda aquí terminada la fila número 2. Para hacer la fila 3 vamos a levantar 3 cadenas, hacemos 1, 2 y 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. Vamos a hacer otra cadena más de separación. En total aquí tengo 4 cadenas. Vamos a tomar una lazada y en el siguiente espacio de esta cadena de la fila de abajo vamos a hacer un grupo de 3 puntos altos. De esta manera. Ahora tenemos que hacer la cadena de separación. Tomamos una lazada y en el siguiente espacio de la cadena de la fila de abajo hacemos el siguiente grupo de 3 puntos altos. Hacemos la cadena de separación. Tomamos una lazada y en el siguiente espacio de la cadena de la fila de abajo hacemos el siguiente grupo de 3 puntos altos. Y así vamos a seguir haciendo hasta llegar a este espacio de esta cadena, antes de llegar a estas 3 cadenas. Aquí hice los grupos de los 3 puntos altos separados por una cadena hasta llegar a este espacio de esta cadena de la fila de abajo. Ahora aquí tenemos que hacer una cadena y en este espacio de las 3 cadenas volvemos a hacer los 2 grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas. Aquí hice los 2 grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas en este espacio de las 3 cadenas. Ahora tenemos que hacer una cadena de separación. Tomamos una lazada y en el siguiente espacio de la cadena de la fila de abajo hacemos el siguiente grupo de 3 puntos altos. Separamos por una cadena y en el siguiente espacio de esta cadena de la fila de abajo seguimos haciendo el siguiente grupo de 3 puntos altos. Y así vamos a seguir haciendo hasta llegar a este espacio de esta cadena de aquí, antes de llegar a estas 3 cadenas. Hice los siguientes grupos de los 3 puntos altos separados por una cadena hasta llegar a este espacio de esta cadena de la fila de abajo. Ahora tenemos que hacer la cadena de separación. Y aquí en este espacio de estas 3 cadenas vamos a volver a hacer los 2 grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas. Hice aquí los 2 grupos separados por las 3 cadenas en este espacio de las 3 cadenas de la fila de abajo. Ahora tenemos que hacer una cadena de separación. Tomamos una lazada y en el siguiente espacio de la cadena de la fila de abajo hacemos el siguiente grupo de 3 puntos altos. Separamos por una cadena y en el siguiente espacio de esta cadena de la fila de abajo seguimos haciendo el siguiente grupo de 3 puntos altos. Y así vamos a seguir haciendo hasta llegar a este espacio de esta cadena de aquí, antes de llegar a estas 3 cadenas. Hice aquí los siguientes grupos separados por una cadena hasta llegar a este espacio de esta cadena de la fila de abajo. Ahora tenemos que hacer una cadena de separación y en este espacio de estas 3 cadenas de la fila de abajo volvemos a hacer los 2 grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas. Hice aquí los 2 grupos separados por 3 cadenas en este espacio de 3 cadenas de la fila de abajo. Ahora tenemos que hacer una cadena de separación. Tomamos una lazada y en el siguiente espacio de la cadena de la fila de abajo hacemos el siguiente grupo de 3 puntos altos.
Ahora hacemos la cadena de separación y en el siguiente espacio de la cadena de la fila de abajo seguimos haciendo el siguiente grupo de 3 puntos altos y así vamos a seguir haciendo hasta llegar a este espacio de esta cadena de la fila de abajo antes de llegar a estas 3 cadenas. Hice aquí los siguientes grupos de 3 puntos altos separados por una cadena hasta llegar a este espacio de esta cadena de la fila de abajo. Ahora aquí tenemos que hacer una cadena de separación y en este siguiente espacio de las 3 cadenas volvemos a hacer los 2 grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas. Hice aquí los 2 grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas en el espacio de 3 cadenas de la fila de abajo. Ahora tenemos que hacer una cadena de separación y en este siguiente espacio de esta cadena hacemos 2 puntos altos. Aquí tengo 1, 2 y vamos a cerrar esta fila 3 uniendo con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena saco mi hilo y me deslizo. Y completamos aquí este grupo de 3 puntos altos y nos queda terminada la fila número 3. Para hacer la fila 4 vamos a hacer 3 cadenas. Hacemos 1, 2 y 3 cadenas. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. Vamos a tomar una lazada y en este espacio de esta cadena de la fila de abajo vamos a hacer 2 puntos altos más. Y tengo aquí un grupo de 3 puntos altos. Vamos a separar por una cadena. Tomamos una lazada y en el siguiente espacio de la cadena de la fila de abajo hacemos el siguiente grupo de 3 puntos altos. Separamos por una cadena. Tomamos una lazada y en el siguiente espacio de la cadena de la fila de abajo hacemos el siguiente grupo de 3 puntos altos. Separamos por una cadena y así vamos a seguir haciendo en estos espacios de la cadena de la fila de abajo hasta llegar aquí, antes de llegar a estas 3 cadenas. Hice aquí los grupos de los puntos altos separados por una cadena hasta llegar a este espacio de esta cadena de la fila de abajo. Ahora tenemos que hacer una cadena de separación y aquí en este espacio de estas 3 cadenas volvemos a hacer los 2 grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas. Hice aquí los 2 grupos separados por 3 cadenas en el espacio de 3 cadenas de la fila de abajo. Ahora tenemos que hacer la cadena de separación. Tomamos una lazada y en el siguiente espacio de la cadena de la fila de abajo hacemos el siguiente grupo de 3 puntos altos. Ahora hacemos la cadena de separación y así vamos a seguir haciendo los siguientes grupos de 3 puntos altos separados por una cadena hasta llegar a este espacio de esta cadena de aquí, antes de llegar a estas 3 cadenas. Hice aquí los siguientes grupos de 3 puntos altos separados por una cadena hasta llegar a este espacio de esta cadena de la fila de abajo. Ahora tenemos que hacer una cadena de separación y en este siguiente espacio de 3 cadenas volvemos a hacer los 2 grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas.
Aquí hice los dos grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas en el espacio de 3 cadenas de la fila de abajo. Ahora tenemos que hacer una cadena de separación. Tomamos una lazada y en el siguiente espacio de la cadena de la fila de abajo hacemos el siguiente grupo de 3 puntos altos. Volvemos a hacer la cadena de separación y seguimos haciendo los siguientes grupos de 3 puntos altos en estos espacios de la cadena de la fila de abajo hasta llegar a este espacio de aquí, antes de llegar a estas 3 cadenas. Hice aquí los siguientes grupos de 3 puntos altos separados por una cadena hasta llegar a este espacio de esta cadena de la fila de abajo. Ahora tenemos que hacer una cadena de separación y en este espacio de estas 3 cadenas volvemos a hacer los dos grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas. Hice aquí los dos grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas en el espacio de 3 cadenas de la fila de abajo. Ahora tenemos que hacer una cadena de separación. Tomamos una lazada y en el siguiente espacio de la cadena de la fila de abajo hacemos el siguiente grupo de 3 puntos altos. Ahora tenemos que hacer la cadena de separación y así vamos a seguir haciendo los siguientes grupos de 3 puntos altos en estos espacios de la cadena de la fila de abajo hasta llegar a este espacio de aquí, antes de llegar a estas 3 cadenas. Hice aquí los siguientes grupos de 3 puntos altos separados por una cadena hasta llegar a este espacio de esta cadena de la fila de abajo. Ahora tenemos que hacer una cadena de separación. Tomamos una lazada y en el siguiente espacio de estas 3 cadenas volvemos a hacer los dos grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas. Hice aquí los dos grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas en el espacio de 3 cadenas de la fila de abajo. Ahora tenemos que hacer una cadena de separación. Tomamos una lazada y en el siguiente espacio de la cadena de la fila de abajo hacemos el siguiente grupo de 3 puntos altos. Ahora hacemos la cadena de separación y para cerrar esta fila número 4 vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila 4. Contamos la cadena 1, la 2 y aquí en la cadena 3 saco mi hilo y me deslizo y nos queda aquí terminada la fila 4. Para hacer la fila 5 vamos a hacer 3 cadenas. Hacemos 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. Vamos a separar por una cadena. En total aquí tengo 4 cadenas. Tomamos una lazada y en el siguiente espacio de la cadena de la fila de abajo hacemos el grupo de los 3 puntos altos. Separamos por una cadena, tomamos una lazada y en el siguiente espacio de la cadena de la fila de abajo hacemos el siguiente grupo de 3 puntos altos. Separamos por una cadena y así vamos a seguir haciendo en estos espacios de esta cadena de la fila de abajo estos grupos de 3 puntos altos separados por una cadena hasta llegar a este espacio de aquí antes de llegar a estas 3 cadenas. Hice aquí los grupos de los 3 puntos altos separados por una cadena hasta llegar a este espacio de la cadena de la fila de abajo. Ahora tenemos que hacer una cadena.
tomamos una lazada y en este espacio de las 3 cadenas vamos a hacer los dos grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas. Hice aquí los dos grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas en el espacio de las 3 cadenas de la fila de abajo. Ahora tenemos que hacer una cadena de separación. Tomamos una lazada y en el siguiente espacio de la cadena de la fila de abajo hacemos el siguiente grupo de los 3 puntos altos. Ahora tenemos que hacer la cadena de separación y así vamos a seguir haciendo estos grupos de 3 puntos altos separados por una cadena en estos espacios de la cadena de la fila de abajo hasta llegar a este espacio de aquí antes de llegar a estas 3 cadenas. Hice aquí los siguientes grupos de 3 puntos altos separados por una cadena hasta llegar a este espacio de la cadena de la fila de abajo. Ahora tenemos que hacer una cadena de separación y en este espacio de estas 3 cadenas vamos a hacer los dos grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas. Hice aquí los dos grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas en el espacio de las 3 cadenas de la fila de abajo. Ahora tenemos que hacer la cadena de separación. Tomamos una lazada y en el siguiente espacio de la cadena de la fila de abajo hacemos el siguiente grupo de 3 puntos altos. Ahora tenemos que hacer la cadena de separación y así vamos a seguir haciendo en estos espacios de la cadena de la fila de abajo los grupos de los 3 puntos altos separados por una cadena hasta llegar a este espacio de aquí antes de llegar a estas 3 cadenas. Hice aquí los siguientes grupos de 3 puntos altos separados por una cadena hasta llegar a este espacio de la cadena de la fila de abajo. Ahora tenemos que hacer la cadena de separación y en este espacio de las 3 cadenas volvemos a hacer los dos grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas. Hice aquí los dos grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas en el espacio de las 3 cadenas de la fila de abajo. Ahora nos toca hacer la cadena de separación. Tomamos una lazada y en el siguiente espacio de la cadena de la fila de abajo hacemos el siguiente grupo de 3 puntos altos. Ahora hacemos la cadena de separación y así seguimos haciendo en estos espacios de la cadena de la fila de abajo los grupos de 3 puntos altos separados por una cadena hasta llegar a este espacio de aquí, antes de llegar a estas 3 cadenas. Hice aquí los siguientes grupos de 3 puntos altos separados por una cadena hasta llegar a este espacio de la cadena de la fila de abajo. Ahora tenemos que hacer una cadena y en este siguiente espacio de las 3 cadenas vamos a hacer los dos grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas. Hice aquí los dos grupos de 3 puntos altos separados por 3 cadenas en el espacio de las 3 cadenas de la fila de abajo. Ahora tenemos que hacer la cadena de separación. Tomamos una lazada y en el siguiente espacio de la cadena de la fila de abajo hacemos el siguiente grupo de 3 puntos altos. Separamos por una cadena y en este siguiente espacio de la cadena de la fila de abajo tomamos una lazada y hacemos 2 puntos altos y vamos a unir a estas 3 cadenas que levantamos al empezar esta fila 5. Unimos con un aro deslizado en la tercera cadena, contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena saco mi hilo y me deslizo y nos queda aquí
completo el grupo de 3 puntos altos.